Hola, bienvenidos a otra clase del curso de Circuitos Lineales 1. Esta clase pues la vamos a dedicar a hacer práctica de ejercicios en los que vamos a aplicar pues todo lo que hemos aprendido hasta el momento sobre circuitos de primero y segundo orden. Vamos a hacer pues varios ejercicios en los cuales también vamos a ver algunos trucos y algunos detalles que es importante tener en cuenta para la resolución de problemas en estos temas. Vamos a comenzar con un ejemplo o con un ejercicio en el cual tenemos interruptores múltiples, como dice aquí arriba, que es importante tener en cuenta cómo se trabajan estos interruptores múltiples y qué ocurre cuando hay interruptores que no se activan en t igual a 0 segundos, sino que se activan en un tiempo posterior. Eso es muy importante y lo vamos a ver en este ejercicio. Entonces, en este circuito nos dicen que no hay energía almacenada para t menor que 0 segundos y nos piden determinar una expresión para la tensión en el capacitor, que sería Vc de t. En este caso, y luego cuando ya tengamos la tensión en el capacitor para t mayor que 0 segundos, nos piden hacer un boceto de su gráfico. Entonces vean que en este ejercicio tenemos una fuente de alimentación independiente, una fuente de tensión de 10 volts, tenemos un primer interruptor que se activa en t igual a 0 segundos. ¿Ok? Este interruptor se activa en t igual a 0 segundos, tenemos una resistencia de 2 ohms y tenemos un interruptor que se activa en t igual a 1 segundo. Y vean que este interruptor es un interruptor de este tipo que se llama polo simple con dos posiciones. En estos interruptores que tienen un polo simple y dos posiciones, más bien la lámina se mueve de esta posición a esta otra en t igual a 1 segundo. Eso es lo que ocurre. Entonces, si le llamamos a esta posición A y a esta posición B, inicialmente el interruptor hace contacto entre el polo y A, y en t igual a 1 segundo esta lámina pasa de posición y ahora conectaría el polo con la posición B. Y eso ocurre, como les decía, en t igual a 1 segundos. El capacitor es de 0.2 farads. La inductancia o el inductor es de 20 milihenries y tenemos una resistencia aquí de 1 ohm. Bien, entonces vamos a analizar este circuito para ver cómo obtenemos lo que nos están pidiendo. Como en todo circuito, vean que los interruptores en este caso nos van a definir los intervalos de tiempo en los cuales tenemos que analizar el circuito. Entonces tenemos un interruptor en t igual a 0 segundos y tenemos otro interruptor en t igual a 1 segundos. Por lo tanto, vamos a tener t igual a 0 segundos, vamos a tener t igual a 1 segundos y vamos a tener entonces tres periodos de análisis, ¿verdad? Primero tenemos que analizar para t menor que 0 segundos, luego tendríamos que analizar para t entre 0 segundos y 1 segundo, y finalmente tendríamos que analizar t mayor que 1 segundo. Esos serían los tres intervalos de tiempo en los que nosotros vamos a trabajar este ejercicio, definidos por los instantes en los cuales cambian los interruptores en este caso. Entonces, vamos a ver qué ocurre con el circuito y qué forma tiene el circuito en cada uno de esos tres intervalos para entonces poder encontrar lo que nos están pidiendo. Esta va a ser entonces la primera parte, esta sería la parte 2 y esta sería la parte 3, y después juntamos todo para obtener una única respuesta. Eso es lo que entonces andamos buscando. Bien, vamos a comenzar entonces para la parte 1, que sería el análisis para t menor que 0 segundos.
¿Qué ocurre para t menor que 0 segundos? Vamos a dibujar el circuito tal cual es y vamos a considerar la posición de los interruptores para este intervalo de tiempo. En t menor que 0 segundos, este interruptor no se ha cerrado, sino que está abierto, y este interruptor está en la posición A. Entonces tendríamos esto. Ese es el circuito que tendríamos en este caso, para t menor que 0 segundos. Entonces vean que el capacitor está desconectado de la fuente, porque aquí no hay paso de corriente, hay un circuito abierto, y el inductor tampoco está conectado a la fuente, o a ninguna fuente en realidad, por lo tanto, es un circuito que está al aire, básicamente. Entonces la corriente por el inductor sería esta que tenemos aquí. Podemos tomar esta dirección para IL de 0 y vean que en ambos casos esas corrientes son 0. Por lo tanto, la tensión en el capacitor en el instante 0, o para t menor que 0 segundos, perdón, tiene que ser también de 0 volts. Entonces IC de 0 es igual a 0 amperes, luego IL de 0 es igual a 0 amperes también, y VC de 0 serían 0 volts. Y eso coincide con lo que nos están diciendo al inicio del problema, que la energía almacenada en el circuito es 0 para t menor que 0 segundos. Si no hay energía almacenada en el circuito, estas dos condiciones iniciales pues tienen que ser 0. Entonces eso coincide con lo que estábamos diciendo. No hay energía almacenada en el circuito. Las condiciones iniciales para el capacitor y para el inductor son 0. Eso sería para t menor que 0 segundos. Así es como el circuito se ve en t menor que 0 segundos. Entonces ya esta parte la tenemos lista. Ya encontramos las condiciones de IL de 0 y VC de 0 para t menor que 0 segundos. Ahora podemos pasar a al siguiente intervalo de tiempo de análisis, que sería lo que ocurre entre t igual a 0 segundos y t igual a 1 segundo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre en el circuito cuando solo este interruptor ha cambiado de posición? Entonces, este interruptor se va a cerrar, pero este interruptor se va a mantener en la misma posición, y tenemos que analizar qué ocurre en el circuito en ese intervalo de tiempo. Luego analizaríamos qué pasa cuando los dos interruptores ya han sido accionados. Entonces vamos a ver qué pasa en 2 para t entre 0 segundos y 1 segundo. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este intervalo de tiempo. En este intervalo de tiempo habíamos dicho entonces que se cierra este interruptor, pero este se mantiene en la misma posición A, en la que él está en estos momentos. Entonces redibujamos el circuito.
para ver cómo nos queda. Nos quedaría de esta forma. Vean que ahora sí hay contacto entre esta parte, entre el capacitor, la resistencia y la fuente, pero el inductor y esta resistencia de 1 ohm continúan estando al aire, no están conectadas a nada más de este lado, por lo tanto no hay corriente fluyendo por aquí. Entonces en este caso IL sigue siendo de 0 amperes. Sin embargo, el capacitor estaba descargado, ¿verdad? No había ninguna tensión en él en T menor que 0 segundos. Ahora que lo estamos conectando a la fuente y a la resistencia, nos va a quedar esto como un circuito RC. Y ahora sí vamos a empezar a ver un proceso transitorio. ¿Por qué? Porque ahora el capacitor se va a empezar a cargar a través de la resistencia y su tensión va a empezar a subir. Va a durar un cierto tiempo cargándose y cuando está totalmente cargado, entonces ya el proceso transitorio termina, como ya nosotros sabemos, y el capacitor se vuelve un circuito abierto con una cierta tensión entre sus terminales. Pero entonces, ahora lo que tenemos que analizar de este lado, del lado izquierdo, para el capacitor es un circuito RC. En esta sección de acá, como les decía, no hacemos nada porque no ha habido ningún cambio y el inductor y esta resistencia continúan desconectados. Entonces esto de acá ya sabemos que es un circuito RC. Y lo analizamos como un circuito RC y ya tenemos la condición inicial del capacitor del periodo anterior. Entonces esa condición inicial nos va a servir para poder nosotros analizar ese circuito RC. ¿Qué corriente fluye por acá? Fluiría la corriente del capacitor, que es IC/T. La hacemos fluir en la dirección correcta, ¿verdad? Para que la corriente y la tensión en este elemento pasivo coincidan con la convención pasiva de signos. Aquí tendríamos entonces VRT. Y entonces lo que vamos a hacer es aplicar ley de tensiones de Kirchhoff en esta malla, como hicimos en los circuitos RC normales, para entonces averiguar cuál es la expresión para VC/T. Entonces vamos a aplicar LTK. Si aplicamos ley de tensiones tendríamos que menos 10 más VRT más VC/T es igual a 0. Andamos detrás, ¿verdad?, de una ecuación diferencial de primer orden. Como es un circuito de RC, lo que tenemos que encontrar es esa ecuación diferencial para poder resolver para VC o para IC/T, cualquiera de las dos. Entonces aquí tendríamos que la tensión en la resistencia es la resistencia multiplicada por la corriente que fluye a través de ella, que es IC/T por ley de Ohm. Entonces tendríamos que 2 IC/T más VC/T tiene que ser igual a 10. Ahora, ¿cuál de las dos sustituimos? ¿VC o IC/T? VC es una relación que involucra una integral, mientras que IC/T es esta relación que ya nosotros conocemos.
c de t es igual a c por la derivada de vc de t de t. Eso es lo que nosotros conocemos. Por lo tanto, queda mucho más fácil reemplazar ic de t y ponerle la función de vc de t que reemplazar vc de t por una integral. Entonces nos va a quedar que 2 veces c derivada de vc de t dt más vc de t es igual a 10. El capacitor vale 0.2 farads, entonces 0.2 por 2 nos da 0.4 derivada de vc de t dt más vc de t igual a 10. Sacamos a factor el 0.4 y nos queda derivada de vc de t dt más vc de t entre 0.4 igual a 10. Y entonces finalmente vamos a obtener que la derivada del primer orden de vc de t de t más 2,5 vc de t es igual a 10 entre 0.4. Y esta sería la ecuación diferencial de primer orden que me caracteriza a este circuito RC de este lado de acá. Si nosotros la resolvemos, encontraríamos cómo varía la tensión en el capacitor para t mayor que 0 segundos en esta trayectoria que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver esa ecuación diferencial de primer orden y encontrar esa tensión para después podernos mover a la tercera etapa del problema. Ven que ya me traje la ecuación diferencial para acá, para resolverla, y tengo aquí la condición inicial que habíamos encontrado al inicio del problema, que era VC de 0 igual a 0 volts. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar transformada de Laplace a ambos lados. Vamos a despejar la función en el dominio de la variable s y después pasamos al tiempo nuevamente. Entonces vamos a aplicar transformada de Laplace, ¿verdad? Esto significa transformada de Laplace a ambos lados. Entonces vamos a tener que S por VC de S menos VC de 0 es la transformada de la derivada, más 2,5 VC de S, que es la transformada de VC de T, es igual a 25, ¿verdad? Que sería 10 entre 0.4 sobre S. Y vamos despejando. Esta variable que tenemos aquí es 0 porque la condición inicial nos dijeron que era 0. Y entonces nos queda S VC de S más 2,5 VC de S igual a 25 sobre S. Sacamos factor común, VC de S, nos queda S más 2,5 igual a 25 entre S, y despejamos para VC de S, nos quedaría que VC de S es igual a 25 dividido entre S por S más 2,5. Y esa sería la función
en el dominio de la frecuencia compleja. Tenemos que aplicar ahora fracciones parciales para separarla y después aplicamos transformada de Laplace inversa. Entonces vamos a aplicar fracciones parciales. Si aplicamos fracciones parciales nos va a quedar que VC de S, que ahorita es 25 sobre S por S más 2,5, es igual a A entre S más B sobre S más 2,5. Recuerden que aquí uno no puede decir 25 entre S más 25 sobre S más 2,5. Esa separación no se puede hacer, sino que tenemos que utilizar las fracciones parciales. Esto a su vez es S por S más 2,5 y aquí me quedaría A por S más 2,5 más BS. Cancelamos los denominadores y nos quedaría que 25 es igual a AS más 2,5 A más BS. Por lo tanto 25 sería igual a A más B por S más 2,5A. Y ya de ahí podemos sacar las ecuaciones que nos permiten encontrar A y B. Entonces noten que A más B tiene que ser igual a 0, porque no hay término S de este lado, y 2,5A tiene que ser igual a 25. Por lo tanto, A sería 25 sobre 2,5, que sería 10, y luego B es igual a menos A, por lo tanto B es igual a menos 10. Entonces aquí tenemos ya las constantes, por lo que entonces VC de S nos quedaría como 10 entre S menos 10 sobre S más 2,5. Y ya esa expresión está lista para que nosotros la transformemos al tiempo nuevamente con la transformada de Laplace inversa. Entonces aplicamos transformada de Laplace inversa a ambos lados y quedaría transformada de Laplace inversa de U entre S de V de S igual a 10 transformada de Laplace inversa de 1 entre S menos 10 transformada de Laplace inversa de 1 sobre S más 2,5. Y vean que ya de ahí sale la expresión en el dominio del tiempo. El C de t sería igual a 10 U de t menos 10 E a la menos 2,5t. Y esa sería la expresión. Para t mayor que 0, para t mayor que 0 segundos, la función U de t vale 1. Por lo que entonces VC de t nos quedaría 10 menos 10 E a la menos 2,5t. Y ya ahí tenemos la expresión
para la tensión en el capacitor para t entre 0 y 1 segundo. ¿Ok? Ya tendríamos entonces la tensión. Si ustedes quisieran encontrar la corriente en el capacitor, la que fluye por acá, habría que derivar esta función y multiplicarla por C para poder obtener la corriente del capacitor. Entonces ya tenemos la segunda parte resuelta y ahora nos vamos a mover a la tercera parte para ver entonces qué ocurre con el circuito para t mayor que 1 segundo, que es cuando el segundo interruptor se mueve y pasa a la posición B, provocándonos otro cambio en el circuito y obligándonos entonces a analizar un tercer intervalo de tiempo. Veamos ahora entonces en qué parte del problema estamos. Ya encontramos la tensión en el capacitor para t entre 0 segundos y 1 segundo, por lo que entonces esta parte ya está lista y ahora nos tenemos que mover al tercer intervalo de tiempo, que sería t mayor que 1 segundo, que es cuando este interruptor se mueve a la posición B. Entonces vamos a dibujar cómo nos queda el circuito para ver con qué tipo de circuito es el que vamos a tener que trabajar y qué información necesitamos para poder trabajar ese circuito. Entonces para t igual a 1 segundo, esto pasa a la posición B y aquel continúa cerrado. Para t mayor que 1 segundo. Entonces aquí tenemos la fuente. El circuito nos quedaría igual que está acá. Esta sería la posición A. Vean que ahora la fuente de 10 volts y la resistencia de 2 ohms nos quedan completamente al aire, ¿verdad? Al estar desconectada esta terminal, ya la corriente se interrumpe completamente en este circuito. Ya desaparece la tensión en la resistencia, desaparece la corriente en la fuente. Y de este lado, ahora del lado derecho del circuito, ven que el capacitor queda conectado ahora con el inductor en serie y con la resistencia de 1 ohm. Por lo tanto, lo que se me forma ahí es un circuito RLC. Lo que ahora tengo ahí es un circuito RLC. Y para poder encontrar la tensión en el capacitor, Vc de t para t mayor que 1 segundo, necesito analizar ese circuito RLC. Y para analizar este circuito RLC nosotros sabemos que ocupamos 4 condiciones iniciales. 4 porque no sabemos en función de quién va a quedar la ecuación en este circuito. Nosotros sabemos que una vez que nosotros definamos si esto queda en función de la tensión en el capacitor o de la corriente en el inductor, vamos a escoger 2 de esas 4 condiciones iniciales para continuar el problema. Pero entonces ocupamos esas condiciones iniciales. De la primera parte del análisis, cuando nosotros analizamos t menor que 0 segundos y cuando analizamos t entre 0 y 1 segundo, nosotros dijimos que la corriente en la bobina era 0.
¿Por qué? Porque la bobina estaba en un ramal que estaba abierto, ¿verdad? No tenía conexión a ninguna fuente. Por lo tanto, la corriente en el inductor para t menor que un segundo sigue siendo de 0 amperes, y esa corriente no puede cambiar instantáneamente. Ahora, esa sería la condición inicial para el inductor. Para t menor que un segundo, entonces la corriente IL, digamos, de un segundo es igual a 0 amperes. Esa sería la primera condición inicial. Ahora, ¿qué pasó con el capacitor justo antes de t igual a un segundo? Justo antes de que este interruptor cambiara de A a B, ¿qué tensión teníamos en el capacitor? Esa tensión nos la va a dar esta fórmula que está acá, porque justo antes de t igual a un segundo estábamos en este intervalo de tiempo de aquí, y en este intervalo de tiempo de aquí el capacitor se comporta con esta fórmula. El capacitor se estaba cargando en ese periodo de tiempo. Habría que ver hasta qué nivel de carga, hasta qué tensión logró cargarse el capacitor entre 0 y un segundo, porque esa sería la tensión inicial del capacitor en el siguiente periodo de tiempo, que es t mayor que un segundo. Entonces, la condición inicial del capacitor para este tercer intervalo de tiempo nos lo va a dar la fórmula que encontramos en el intervalo de tiempo inmediatamente anterior. Entonces, VC para t menor que un segundo, para t justo antes de un segundo, vendría siendo VC de 1, lo vamos a llamar como VC de 1, y sería evaluar esta función en t igual a un segundo. O sea, sería 10 por 1 menos e a la menos 2,5 por 1. ¿Ven? De esta forma estaríamos encontrando cuál era la tensión a la que había llegado la curva del capacitor justo en el instante antes de que el interruptor cambiara la posición B. Entonces, VC de 1, que es la condición inicial, vendría siendo, vamos a ver, serían 10, 1 menos e a la menos 2,5 t, que es 1. Entonces, e a la menos 2,5 es eso, negativo, más por 9,18 volts. .18 volts es la tensión que había en el capacitor justo en el momento en el que cambió el interruptor número 2, este que está acá. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahora, como el circuito es un circuito RLC, estas dos condiciones iniciales son nada más 2 de las 4 que tenemos que obtener. Tenemos que obtener las condiciones iniciales de las derivadas también, tanto de la corriente en el inductor como de la tensión en el capacitor. Y esas condiciones iniciales de las derivadas las encontrábamos justo en t igual a un segundo, ¿verdad? Un instante infinitesimalmente pequeño después de t igual a un segundo. Ese es el periodo de tiempo o el instante de tiempo donde nosotros podemos encontrar las condiciones iniciales de las derivadas. Ok, y eso es lo que vamos a hacer entonces en este momento.
Perfecto, vamos entonces a analizar qué ocurría en el circuito justo en ese instante infinitesimalmente pequeño después de t igual a un segundo, para encontrar las otras dos condiciones iniciales que ocupamos para poder continuar el análisis del circuito RLC que ahora tenemos. Entonces tenemos el capacitor, tenemos el inductor y tenemos la resistencia. Todos ellos están en serie. Dos farads. Y esto que estamos analizando es para t igual a un segundo. T exactamente, bueno, un instante muy pequeño después de t igual a un segundo. En ese momento, justo en el momento en el que el interruptor toca la placa B del otro lado, el capacitor tenía una tensión, que era una tensión de 9,18 volts. Y esa era la tensión que había en el capacitor justo en ese momento. El capacitor estaba cargándose y había llegado a esa tensión en t igual a un segundo. El interruptor cambia y esta tensión se debe de mantener con la misma magnitud y con la misma polaridad que traía antes, porque la tensión en el capacitor no puede cambiar inmediatamente. Ahora, dijimos que por el inductor, justamente en ese momento no fluía ninguna corriente. Aquí la tenemos, ¿verdad? La IL de 1 en el inductor era de 0 amperes. Y de nuevo la corriente en el inductor no puede cambiar inmediatamente. Entonces esa corriente se va a mantener en 0 y la tensión en el capacitor se va a mantener en 9,18 volts en ese instante de tiempo. Por lo tanto, nosotros podríamos encontrar la corriente que fluía en el capacitor en ese instante, que le vamos a llamar 1 más o 1 por la derecha, IC de 1 por la derecha, que es la que nos permite encontrar la condición inicial de la derivada de la tensión en el capacitor. Y también podemos encontrar la tensión en el inductor para ese instante de tiempo, digamos VL de 1 por la derecha, ¿verdad? Porque es un instante de tiempo muy pequeño después de un segundo. Y digamos que aquí también aparece la tensión en el resistor para t igual 1 por la derecha. Entonces vamos a analizar esa trayectoria con esos datos para poder encontrar la corriente en el capacitor y la tensión en el inductor en ese instante de tiempo. Entonces, vean que la corriente del capacitor en ese instante de tiempo tiene que ser igual a la corriente en el inductor en ese instante de tiempo. ¿Por qué? Porque están en serie. Entonces, si ellos están en serie, la IC de 1 por la derecha tiene que ser igual a la corriente que estaba fluyendo por el inductor en ese instante de tiempo, o sea 0 amperes. IC de 1 por la derecha es de 0 amperes. Perfecto. Entonces, si la corriente del capacitor en ese instante de tiempo era de 0 amperes, la derivada de la tensión en el capacitor en el instante 1, en el instante 1 segundo, es igual a IC de 1 por la derecha dividido entre C. Por tanto, esto sería 0 entre punto 2 y la VC' de un segundo, o sea la condición inicial de la derivada,
sería igual a 0 volts por segundo. Y esa es la tercera condición inicial que nosotros ocupamos. Ya la tenemos. Nos falta la del inductor, que sería la cuarta. Pero entonces, para encontrar VL de 1 por la derecha, podemos aplicar ley de tensiones de Kirchhoff en esa trayectoria. Conocemos la tensión que había en el capacitor y eventualmente conocemos la tensión en la resistencia porque conocemos la corriente que está fluyendo por ella. Entonces vamos a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff. Aplicamos LTK y tendríamos que menos 9,18 más VL de 1 por la derecha más VR de 1 por la derecha es igual a 0. Vamos a ver, sería VL de 1 por la derecha igual a 9,18 más, y esta tensión sería 1 multiplicada por IL de 0, que es la corriente que está fluyendo por esa trayectoria en ese instante. Esa corriente es 0, ¿verdad? Porque entonces todo ese término se nos hace 0 y la tensión en el inductor en el instante 1 por la derecha tiene que ser de 9,18 volts, la misma tensión que había en el capacitor en ese instante. Y ya ahora que tenemos ese valor, podríamos perfectamente encontrar la condición inicial de la corriente en el inductor o de la derivada de la corriente en el inductor en el instante 1 segundo. ¿Okay? Entonces, estos valores son importantes, ¿verdad? Ahora tendríamos que la derivada de la corriente del inductor evaluada en el instante 1 segundo tiene que ser igual a la tensión en el inductor en 1 por la derecha dividida entre L, como habíamos visto en otros ejemplos. Esta fórmula y esta fórmula la tienen que tener muy en cuenta, ¿verdad?, para este tipo de problemas, para encontrar estas condiciones iniciales. Entonces, IL' de L en un segundo sería 9,18 dividida entre L, que L vale 20 milihenries. Por lo tanto, IL' de 1 valdría, vamos a ver, 9,18 entre 20 milis, 459 amperes por segundo. Ya que está. Esa sería la cuarta condición inicial que ocupamos para resolver el problema. Ahora, dependiendo de cómo nos quede la ecuación diferencial de segundo orden en este circuito, usaríamos nada más dos de estas. Estas son dos y estas son las otras dos. Escogeríamos dos de ellas para resolver el problema. Ok, entonces ahora vamos a plantear la ecuación diferencial de ese circuito. Entonces, ¿dónde estamos ahora en el problema? Vamos a resolver ahora para t mayor que 1 segundo, porque ya eventualmente tenemos todo lo que necesitamos para poder realizar ese análisis. Ya sabemos qué era lo que estaba ocurriendo en el circuito antes de que el segundo interruptor cambiara en t igual a 1 segundo, y ya encontramos lo que ocurrió en el circuito justo en el instante en el que el interruptor cambió, por lo que entonces ya tenemos las cuatro condiciones iniciales que necesitamos. Y volvemos entonces al circuito RLC que se forma cuando este interruptor cambia de posición. ¿Qué tenemos en ese circuito ahora?
Bueno, tenemos que mantener la polaridad de la tensión en el capacitor. Pero ahora esa tensión va a empezar a interactuar con los demás componentes que ahora tenemos en el circuito. Luego, por ese capacitor tiene que fluir una corriente. ICDT, y fluye en la dirección correspondiente para que este capacitor se comporte como un componente pasivo. Ahora, también tenemos el valor de la corriente del inductor en ese instante, que era 0 amperes, que nosotros la habíamos tomado en esta dirección originalmente. Nosotros la habíamos asumido en aquella dirección, por lo que entonces la mantenemos en la misma dirección, pero ahora sabemos que estas dos son la misma, solo que con dirección contraria. ¿Ok? Y luego entonces vamos a considerar la tensión en el inductor con esta polaridad, para que entonces sea correspondiente con la polaridad de la dirección de la corriente. Y finalmente tendríamos la tensión en el resistor, ¿verdad? Que yo le voy a dar esa polaridad para que concuerde con la corriente en el capacitor. Bien, entonces, ahora ¿qué es lo que tenemos ahí? Vamos a tener lo siguiente. Nosotros podemos aplicar ley de tensiones de Kirchhoff en esa malla para poder entonces encontrar la ecuación diferencial de segundo orden que ocupamos para resolver ese circuito de RLC. Entonces vamos a aplicar ley de tensiones. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente. Sería menos VCDT más VLDT menos VRDT igual a 0. Voy a pasarlas ahora todas para el otro lado para cambiarles el signo. Entonces me va a quedar VCDT menos VLDT más VRDT igual a 0. Ahora, la tensión en el capacitor involucra una integral. La tensión en el inductor es proporcional a la derivada de su corriente. Y la tensión en el resistor yo la puedo escribir como la corriente del resistor, que es ICDT o ILDT, multiplicada por 1, que es la resistencia. Entonces, VCDT se va a quedar como está, porque no vamos a utilizar la relación integral. Ahora, la tensión en el inductor, en este caso, vendría siendo la inductancia por la derivada de ILDT dt. ¿Ok? Esa es la tensión en el inductor. Y la tensión en el resistor vendría siendo 1, que es la resistencia, multiplicada por la corriente. Y yo voy a usar como corriente la corriente del capacitor.
y esto está igualado a 0. Ok, entonces tengo tres variables. Tengo la tensión en el capacitor, la corriente en el inductor y tengo la corriente en el capacitor. Pero la corriente del capacitor es proporcional a la derivada de su tensión, de tal forma que entonces aquella corriente la puedo escribir en términos de VC. Entonces me quedaría VC de T menos L derivada de IL de T más C por la derivada de VC de T de T igual a 0. Entonces vean que esto es la corriente en el capacitor y ya me quedan estos dos términos en función de la misma función que es VC de T. Ahora, ¿qué hago con la IL de T? Bueno, vean que la IL de T dijimos que es menos la corriente en el capacitor, por lo que entonces yo podría escribir esto como VC de T menos L por la derivada con respecto al tiempo de menos IC de T más C por la derivada de VC de T igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corriente en el inductor es también menos la corriente en el capacitor, despejando de esa forma. Entonces este signo lo voy a sacar al frente y al mismo tiempo voy a aplicar la misma relación que apliqué aquí arriba para esta corriente en el capacitor. La corriente en el capacitor nuevamente es proporcional a la derivada de su tensión. Por lo tanto, esta ecuación me está quedando VC de T más L por la derivada con respecto al tiempo. ¿De quién? De la corriente en el capacitor. La corriente en el capacitor es C por la derivada de VC de T más C por la derivada de VC de T igual a 0. Entonces vean que ya ahora la ecuación la logré colocar toda ella en función de la tensión en el capacitor. Ahora nada más tengo que simplificarla. Entonces me quedaría, este es el término que va a quedar con la derivada de segundo orden, ¿verdad? Porque me va a quedar la derivada de una derivada. Entonces sería LC por la derivada de segundo orden de VC de T las dos veces. El tercer término es el que tiene la derivada de orden 1 más C derivada de VC de T más la función VC de T igual a 0. Y vean que también esa va a ser una respuesta natural, lo que vamos a obtener, porque la ecuación diferencial nos está quedando igualada a 0, por lo tanto es homogénea. Quiere decir que VC de T lo que va a generar es una respuesta natural en este circuito. Al final esa tensión tiene que tender a 0, obviamente. Ahora, para terminar, vamos a sacar a factor el LC y nos quedaría derivada de segundo orden de VC de T las dos veces más C sobre LC derivada de VC de T más VC de T LC igual a 0. Ok, entonces estábamos terminando de simplificar la ecuación. Habíamos sacado el LC a factor, ahora mandamos el LC a dividir al otro lado a 0 y nos va a quedar derivada de segundo orden de VC de T las dos veces más 1 entre L derivada de VC de T
dt más vc de t entre LC igualado a 0. Y ahora pues multiplicamos las constantes de una vez para dejar la ecuación lista y nos quedaría derivada de segundo orden de vc de t, dt las dos veces, más 1 entre L, que sería 1 entre 0.02 50 derivada de vc de t dt más, y ahora nos quedaría LC, 1 entre LC, que sería 0.2, 0.02, y 1 entre eso nos da 250, más 250 vc de t igual a 0. Y esa vendría siendo la ecuación diferencial de segundo orden que tenemos que resolver para encontrar el comportamiento del capacitor para t mayor que un segundo. Un detalle importante que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando nosotros resolvamos esta ecuación diferencial, vamos a obtener como variable una función del tiempo. A ese tiempo va a haber que hacerle un ajuste al final para acomodar el tiempo a un segundo. Cuando nosotros resolvemos la ecuación diferencial normal mediante el método que hemos estado utilizando hasta el momento, casi siempre se asume que el tiempo está en 0 segundos o que el tiempo empieza a transcurrir a partir de 0 segundos. En este caso nuestro tiempo está transcurriendo a partir de un segundo, no a partir de 0. Por lo tanto vamos a tener que hacerle un arreglo a la respuesta o a la función final para dar a entender que esa función es únicamente válida para t mayor que un segundo, que es el caso que estamos analizando en este momento. Pero entonces vamos a continuar resolviendo esa ecuación diferencial de segundo orden utilizando el método normal, y cuando lleguemos a la respuesta yo les voy a decir cómo es que se hace el arreglo para ajustarla a un tiempo que transcurre a partir de un segundo, como les decía. Ven que entonces ya me traje la ecuación diferencial para acá. La ecuación diferencial depende de Vc de t, de la tensión en el capacitor. Por lo tanto, las condiciones iniciales que vamos a necesitar son estas dos, ¿verdad? La tensión antes de t igual a un segundo y el valor de la derivada evaluada en un segundo, que nos dio 0. Entonces, en esa ecuación que ya tenemos lista, vamos a aplicar transformada de Laplace. Entonces nos va a quedar que la transformada de Laplace de la derivada de segundo orden de vc de t, dt las dos veces, más 50 por la transformada de Laplace de la derivada de vc de t, dt, más 250 transformada de Laplace de vc de t igual a la transformada de Laplace de 0. Ok, entonces tendríamos que esta transformada de Laplace sería s al cuadrado vc de s menos s por vc de 1, en este caso ya no es de 0 sino que es de 1 porque el tiempo de cambio fue un segundo, entonces no hay que confundirnos. Es la condición inicial justo antes del cambio, o sea, justo antes de un segundo, menos vc' de un segundo. ¿Ok? vc' de un segundo. Más 50 veces s por vc de s menos vc de 1
más 250 VC de S igual a 0, porque la ecuación es homogénea y la transformada de Laplace de 0 es 0. Ahora, el valor inicial de la derivada de la tensión en el capacitor en el instante 1 nos dio de 0 volts por segundo. Quiere decir que esta es 0 y se cancelan. Las demás sí existen. Simplificando entonces esta expresión que tenemos acá, vamos a obtener S al cuadrado VC de S menos S por VC de 1, que es 9,18, más 50S VC de S menos 50 por VC de 1, que es 9,18, más 250 VC de S igual a 0. Y ahora ya podemos agrupar los términos y nos quedaría VC de S multiplicada por S al cuadrado más 50S más 250, y luego esto sería 9,18S más 50 por 9,18, que vamos a ver cuánto es eso. 50 por 9,18, 459, sería más 459. Y vean que ya aquí tenemos el polinomio característico de la ecuación diferencial. Ya podemos saber qué tipo de respuesta va a tener VC de t, si va a ser sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. La forma más fácil de darnos cuenta de eso es calculando el discriminante. El discriminante de ese trinomio sería la raíz cuadrada de 50 al cuadrado menos 4 por 1 por 250. Y ese discriminante nos da la raíz cuadrada de, sería 50 al cuadrado menos 4 por 250. Sería la raíz cuadrada de 1500. La raíz cuadrada de 1500 existe, ¿verdad? Es un número real, y eso nos indica que este polinomio característico va a tener dos raíces reales diferentes y que por lo tanto la respuesta de VC de t va a ser sobreamortiguada. Y la respuesta es entonces sobreamortiguada. Perfecto. Ya podemos entonces despejar también VC de S y nos quedaría como 9,18S más 459 entre S al cuadrado más 50S más 250. Y ahora lo que podemos hacer es factorizar ese trinomio que está en el denominador para entonces luego separar la fracción y transformar al dominio del tiempo y encontrar la función VC de t. Voy a factorizar el denominador, me quedaría 9,18S más 459 dividido entre, y vamos a ver
qué factores tiene ese polinomio. Voy a factorizarlo. Sería s al cuadrado 50s 250 y estas raíces serían s más 5,6 y s más 44, 44,4. Esas serían las dos raíces de ese polinomio. Entonces, ya aquí tenemos VC de S. Y ahora lo único que faltaría sería separarla en fracciones parciales y transformar el dominio de tiempo para tener la solución. Ahora tengo la función acá arriba y voy a aplicar fracciones parciales para poderla separar. Entonces 9,18s más 4,59 entre s más 5,6 s más 44,4 sería igual a entre s más 5,6 más b sobre s más 44,4. Eso a su vez es igual a s más 5,6 por s más 44,4 quedaría de esa forma. Cancelo entonces los denominadores y voy obteniendo que 9,18s más 4,59 es igual a por s más 44,4 más b por s más 5,6. Y de esa forma podríamos obtener los factores o las constantes a y b, cancelando en este caso cualquiera de los dos factores. Vamos a tomar s igual a menos 44,4 y eso nos va a permitir encontrar b. Quedarían menos 1,32 y luego haciendo s igual menos 5,6 cancelamos el segundo factor de allá y encontraríamos a igual a 10,5. Esas serían las constantes, por lo que entonces la función VC de S la escribiríamos como 10,5 sobre S más 5,6 menos 1,32 sobre S más 44,4. Y ya entonces estamos listos para volver al dominio del tiempo aplicando transformada de Laplace inversa. Ven que ya cada uno de esos términos tiene una transformada de Laplace inversa directa. Por lo que entonces tendríamos que transformada de Laplace inversa de VC de S es igual a 10,5 transformada de Laplace inversa
1 sobre S más 5,6 menos 1,32 transformada de la Laplace inversa de 1 sobre S más 44,4. Entonces la función sería VC de t igual a 10,5 e a la menos 5,6t menos 1,32 e a la menos 44,4t. Y ya ahí está la función VC de t. Pero vamos a tener que hacerle un cambio, como nosotros dijimos hace un momento. Porque esa función, así como está asumiendo que el cambio se dio en cero. Y que ese tiempo t es el tiempo que ha transcurrido a partir de cero. Sin embargo, nosotros sabemos que estamos en t igual a un segundo. Y que el cambio más bien, o ese tiempo t debería ser el tiempo después de un segundo. Entonces vamos a tener que hacer un arreglo. El cambio que tenemos que hacer de la función en realidad es muy sencillo, pero tenemos que hacerlo para que la gráfica nos aparezca correctamente ubicada en t mayor que un segundo y no que la gráfica nos aparezca movida en el tiempo hacia t igual a 0. Esta variable t, como les decía, asume que el cambio se dio en t igual a 0 y que entonces t es todo el tiempo a partir de ese instante. Para hacer que la ecuación responda al cambio en t igual a un segundo, tenemos que tomar t igual t menos 1, ¿verdad? Que es indicarle a la ecuación que el tiempo se corre de 0 un segundo hacia la derecha. Si nosotros tomáramos t más un segundo, haríamos el corrimiento hacia la izquierda, pero a nosotros nos sirve el corrimiento hacia la derecha. Entonces a eso se le llama un desplazamiento temporal, un segundo hacia la derecha. Si nosotros hubiéramos tomado t igual t más 1, hubiera sido un desplazamiento hacia la izquierda. Nuevamente el que nos sirve es hacia la derecha, ¿verdad? Porque el tiempo se movió un segundo hacia la derecha. De tal forma que VC de t ya corregida sería 10,5 e a la menos 5,6 t menos 1 menos 1,32 e a la menos 44,4 t menos 1. Y ya estamos listos. Ya esa sería la función VC de t para t mayor que un segundo. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para unir todo lo que tenemos? Porque para t menor que 0 segundos el circuito estaba en estado estable, habíamos encontrado las condiciones iniciales. Luego, para t de 0 a 1 segundo el circuito se comportó como un RC y el capacitor empezó a cargarse, ¿verdad? Hasta una cierta tensión de 9,18 volts. En ese momento el segundo interruptor se movió, el circuito se nos transformó en un RLC y el capacitor empezó a descargarse de manera sobreamortiguada a través del tiempo, según esta ecuación.
Entonces, para unificarlo todo, se puede decir que en resumen, la tensión en el capacitor a través del tiempo es igual a ¿qué cosa? Es igual a 9,18 volts. Perdón, estoy viendo la que no es. La tensión inicial en el capacitor era 0 volts para T menor que 0 segundos. Eso fue lo que encontramos en esta primera parte del análisis. Este interruptor estaba abierto y no había carga en el capacitor. Entre 0 y 1 segundo el capacitor se comportó de esta forma. O sea, 10 por 1 menos E a la menos 2,5 T para T entre 0 y 1. ¿Cierto? Y a esta ecuación no hay que hacerle ningún cambio porque esta ecuación sí responde a un cambio que se dio a partir de 0. Por lo tanto, esta T no hay que hacerle ningún arreglo. Y finalmente, para T mayor que 1 segundo, la tensión en el capacitor se comporta de esta manera. 10,5 E a la menos 5,6 T menos 1 menos 1,32 E a la menos 44,4 T menos 1. Y esto es para T mayor que 1 segundo. Y esta sería entonces la definición estricta y formal de VSDT. Ya tenemos las tres funciones, los intervalos de tiempo en los que cada una de ellas está activa, y ahora podemos hacer perfectamente un boceto de la gráfica. Ok, aquí tenemos T igual a 0 segundos y aquí, por ejemplo, vamos a tener a T igual a 1 segundo. Para T menor que 0, la tensión en el capacitor es de 0 volts, como dice ahí. Ahora, entre 0 y 1 segundo, el capacitor se carga exponencialmente. La tensión máxima a la que él llega es 9,18 volts en 1 segundo. Eso lo habíamos encontrado evaluando esta función en T igual 1 segundo. Entonces digamos que aquí tenemos 9,18 volts. Perfecto, entonces el capacitor hizo algo parecido a esto. Se cargó exponencialmente desde T igual 0 segundos, en el que estaba en 0 volts, hasta 9,18 volts en T igual 1 segundo. Ahora, para T mayor que 1 segundo, la que rige es esta función, que nosotros sabemos que es una respuesta natural. La tensión va a decrecer hasta llegar a 0 nuevamente. Si nosotros encontramos aquí Vc de infinito, utilizando esta expresión, tendríamos que eso es 10,5, infinito menos 1 sigue siendo infinito, infinito por algo sigue siendo infinito,
sería e a la menos infinito menos 1,32 e a la menos infinito, y e a la menos infinito es 0. Por lo tanto, Vc de infinito es de 0 volts. Quiere decir que después de un cierto tiempo, esa tensión tiene que llegar a 0. Y por lo tanto, decrecería de forma sobreamortiguada hasta llegar a 0 volts, que es el valor final. Si ustedes quisieran graficarla, pueden utilizar como referencia para saber cuánto tiempo es el que ocupan desde un segundo hasta que se descarga. Pueden utilizar como referencia las constantes de tiempo de los exponenciales, como hemos hecho en otros casos, ¿verdad? La que se reduzca más lentamente en este caso, como es sobreamortiguada, es la que ustedes tendrían que tomar como referencia para definir este tiempo. O si no, expanden la gráfica pues lo suficiente para que entonces ustedes puedan ver la caída de la tensión hasta t igual 0 segundos. Bien, y ya de esta forma completamos este ejercicio, que como ustedes ven es muy largo, pero nos permite resumir y poner junto todo lo que tenemos hasta el momento de respuesta de circuitos de primer orden y de segundo orden. Entonces aquí se los dejo y vamos a hacer otro ejemplo que también es de práctica para ver otros detalles adicionales.